¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez para charlar un poco sobre por qué los argentinos votaron a Milei, por qué no eligieron a Massa, por qué no eligieron a Bullrich, que era una de las opciones que teníamos todos los argentinos al momento de elegir a un candidato o a un presidente. Milei es el presidente, creo, que ha reunido los requisitos en el momento justo de la historia, en un momento drástico para Argentina. Porque muchos en Argentina se plantean, 40 años de democracia han servido para qué. Porque en definitiva se puede hablar que los argentinos han ganado algunos derechos, que haya otros derechos, pero lo cierto es que lo que importan en las sociedades modernas no son solamente los derechos, sino también la posibilidad de vivir o de tener una vida económicamente holgada. No decimos que la vida sea una, un sueño americano, ¿no? Pero que sí, al menos los argentinos tengan la posibilidad de vivir bien. Vamos a decir dignamente, porque suena a cierta demagogia, ¿no? Vemos constantemente que los políticos en Argentina hablan de casa digna, casa, en fin, ustedes saben y todos ustedes lo conocen en alguna forma, ¿no? Entonces vemos que esto tiene en cierta medida un impacto, ha tenido un impacto en la sociedad que, vuelvo a repetir, estaba cansada, un agotamiento total del partido peronista, una degradación social muy importante. Lamentablemente creo que tanto en Latinoamérica, bueno, como en todas partes del mundo, el sistema ofrece para quienes están o para quienes son ciudadanos y van a elegir a un candidato, siempre hay un agotamiento por parte del partido político que está gobernando porque quizás sus políticas o se han ideologizado bastante y no logran ver la realidad, es decir, del conjunto social, solo logran ver lo que ellos piensan o lo que ellos creen. Es lo que ha pasado justamente con el kirchnerismo, es decir, un agotamiento de ideas que no ha podido trascender, es decir, no ha podido llegar a más personas y obviamente una política económica totalmente desastrosa. Una inflación del 160-170%, más del 40% de los argentinos por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, claro, era optar entre, como diríamos, ¿no? Caer en las brasas o caer en las llamas. Bueno, se optó por Milei. Yo creo que la gente estaba cansada ya de lo otro. Era obvio, Massa era el peor candidato que podía tener el kirchnerismo. Nadie sabe a ciencia cierta si lo hicieron agrede, es decir, si lo pusieron a Massa, porque sabía que era un número quemado, totalmente inservible. Y pensemos por un momento que los números de Massa, más allá de la derrota, son increíbles, increíblemente buenos en el sentido de que un ministro de Economía, con el desastre económico que tiene, aún así logra juntar votos. Muchos dicen, bueno, lo que sucede es que hay mucha gente que está presa de este sistema. Veámoslo, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires quizás es uno de los lugares con una gran extensión territorial, una gran cantidad de pobreza. También lo podemos ver en Santiago del Estero, donde la pobreza campea a sus anchas, y en gran parte de la población en el resto del país vemos cómo todos han votado masivamente a Milei. Hoy vemos también que la respuesta, ¿sí?, a nivel empresarial, vemos que la propuesta de Milei de privatizar YPF, de privatizar Telam, las agencias de noticias, en fin, una serie de empresas que muchos podrán cuestionarlo. Habrá algunas empresas que serán, estarán bien privatizadas quizás y otras que no lo estarán tanto, ¿no? Hay cuestiones que son cuestiones estratégicas para un país. Lo que también es cierto es que un país no puede continuar con empresas deficitarias, porque en definitiva quienes pagan todos esos costos, quienes pagan
los costos por sostener una empresa son las personas que trabajan, las personas que producen en un país. Y si una empresa privada, por ejemplo, fracasa en su proyecto económico, en su proyecto de negocios, generalmente termina en la bancarrota. Bueno, lo mismo debería suceder en las empresas que no son parte de una estrategia nacional o de una estrategia de un país, ¿no? Ya hay empresas que sí, que tienen un cierto peso y que, bueno, a veces se justifica que éstas sean sostenidas por el resto de la sociedad, es decir, por los beneficios que otorgan a gran parte de la ciudadanía. Bueno, ¿qué más podemos decir de todo esto? Bueno, en fin, hay una fuerte repercusión a nivel interno en Argentina para ver quiénes van a ser los próximos ministros, los ministros de Economía, quiénes van a estar en la cartera de defensa, quiénes van a eh, regir en definitiva las diferentes áreas, ¿no? Ya Milei lo había dicho que ciertos ministerios iban a desaparecer. Cierto, Argentina tenía una inflación no solamente monetaria, es decir, una inflación que no solamente estaba adentro de la cuestión económica, sino también veíamos que había una inflación en materia política, es decir, muchos cargos políticos, muchos secretarios, mucho gasto, y esto se hacía, era una mochila muy difícil de sostener para el resto de la población, para todos aquellos que han votado incluso a Javier Milei y que han visto que lamentablemente el gobierno actual no estaba haciendo absolutamente nada para poder darle una solución cierta a estas cuestiones. Es decir, era un castigo prácticamente que tenía el pueblo argentino con ese despilfarro de dinero constante, ¿sí? Por parte de este gobierno. Y bueno, hay alguien que le dijo, acá hay que tener algo en cuenta y es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Milei ha dicho y ha sido bastante claro, es decir, no ha dicho nada totalmente sacado de contexto o que provenga de otra dimensión, ha dicho lo que realmente hay que hacer en Argentina para poder pagar las deudas, para poder honrar las deudas que se tienen con los diferentes organismos a nivel internacional y que hay ciertos vencimientos que deben ser cumplidos, ¿no? Caso del 2024-2025, donde gran parte de la deuda argentina, más allá de la cuestión de si la deuda es legítima, si hay gente que tiene que responder por la plata que ha pedido prestada, en fin, una serie de cuestiones que deberán ser dilucidadas con el paso del tiempo. Normalmente esto no sucede en Argentina ni en ninguna parte del mundo, ¿no? Hasta en los países desarrollados vemos que hay cuestiones que no se dilucidan tan fácilmente. Ustedes me dirán, bueno, lo que pasa es que Argentina es el extremo. Y en cierta medida lo es. Argentina tiene graves inconvenientes justamente porque después de 40 años de democracia no ha logrado consolidar un proyecto de país. Es decir, ha habido partidos políticos que simplemente se han dedicado a tratar de sostener su ideología y su rumbo en el país, tanto económico como social e ideológicamente. Esto es lo que provoca el gran desgaste. En definitiva, la gente ya no cree, ya no tiene una ideología, algo que era muy importante para poder sostener o para poder tener un determinado control social. Es importante justamente los partidos políticos para que se dé un cierto equilibrio y poder contener las aguas que muchas veces se pueden desbordar. Bueno, llegamos a este punto, el 2023, 40 años después de aquel 1983 histórico, donde iniciaba la democracia argentina, y vemos cómo lamentablemente estamos prácticamente en el punto de partida. Se han logrado unas cosas, son pequeños pero muy pequeños pasos. En 40 años Argentina debería ser mucho más de lo que es hoy. Realmente creo que los argentinos nos merecemos, ¿sí?, tener una oportunidad. Bueno, la oportunidad la tiene Javier Milei en este momento y habrá que ver, habrá que darle una oportunidad, habrá que ver si realmente el libertario tiene la valentía, ¿sí?, tiene el apoyo
y sobre todo de la sociedad, porque la sociedad va a ser la que va a sentir en algún modo ciertas cuestiones, ciertas políticas que van a ser aplicadas y que bueno, habrá que ver si esto se logra que poco a poco se vaya viendo la luz al final del túnel. Así que bueno, amigos, como siempre les digo, esta reflexión, esta última parte que quería charlar con ustedes para más o menos sacar una conclusión de por qué los argentinos votaron masivamente a Javier Milei. Les dejo un fuerte abrazo, como siempre les digo, si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.